Esta lectura nos dice que durante los años 60 se centró la atención en la innovación educativa, en donde la meta era importar innovaciones, probar llenando el sistema con ideas externas, tal vez produjera mejoras. Todo cambio significativo tiene consecuencias en el cambio de roles y en las relaciones entre roles, cambios que deben formar parte de la implementación. Entender un problema e identificar los cambios necesarios para corregirlo es diferente a saber cómo provocar dichos cambios. El futuro del cambio educativo depende de la evolución desde la innovación al desarrollo institucional. El cambio educativo requiere innovación, implementación y analizar el sistema social. El objetivo principal del cambio debería ser establecer una diferencia. El comienzo de un proceso de cambio está en nosotros mismos. Hoy en día se nota parte del cambio. Dentro de los nuevos planes se exponen nuevas metodologías en donde se enfoca la armonía entre el alumno y escuela, profesor y alumno. Creo, en mi opinión, que aún podemos realizar cambios significativos en la educación en México, pero eso va a depender mucho de nosotros. El querer de verdad hacer un cambio, no solamente pensando en el ahora, también en las futuras generaciones. La educación que ocurre en la escuela es posible gracias a la acción responsable de personas, maestros, directivos o funcionarios, alumnos, padres de familia y sociedad. Por ello no es suficiente la posibilidad de que la acción educadora del maestro sea una acción articuladora y transformadora del hecho educativo supone identificar, por un lado, el poder educador del maestro y por otro, las condiciones presentes en las cuales realiza su trabajo. Hoy en día, el propósito principal de docente es aprovechar el uso de la tecnología como recurso didáctico con el fin de crear estrategias de enseñanza-aprendizaje. Representa una particular manera de entender la educación, un proyecto educativo creado de la cooperación entre las personas, en donde podemos encontrar vivencias y que dependen de sus diferentes contextos, por ejemplo, de la economía social y el movimiento cooperativo. Una escuela de todas las personas, para todas las personas, una escuela decidida hacer la realidad los principios de la inclusión educativa desde el día a día, retomando y dejando huella a su acción pedagógica. Estas son las herramientas con que cuenta el investigador para documentar la información recabada de la realidad, para determinar el método de recolección de datos y, para tipo de técnica que se utilizará, hay que tomar en cuenta objetivos y variables. También a quién va dirigido, que son a quienes vamos a observar y de esta manera obtener la información que se necesita. Y dependiendo qué es lo que se busca, podemos elegir utilizar alguno de estos instrumentos tomando en cuenta sus ventajas y sus desventajas. Para comprender mejor la cultura escolar, hay que entender la estructura según la metáfora de los tres planos. Esto, Rockwell, en el año 2000. Desde la perspectiva histórico-cultural, Rockwell propone un esquema compuesto por tres elementos para estudiar la cotidianidad de las instituciones escolares. Estos son: la larga duración, que se refiere a los aspectos de las culturas escolares que están profundamente arraigados y que resisten el paso del tiempo; la continuidad relativa, que se refiere a la forma en que esos aspectos arraigados adquieren especificidades según los entornos particulares; y la co-construcción cotidiana, que se hace referencia a los procesos microgenéticos de recreación paulatina de las culturas escolares. La diversidad cultural fomenta la inclusión educativa y también la inclusión social, muy importantes para que nuestra sociedad pueda ir avanzando y exista respeto entre todas las personas sin importar la condición de cada uno. La identidad cultural hace referencia a un grupo en el que las personas se han criado, educado y han vivido, implicando una propia autoidentificación, sentido de pertenencia o exclusión como un grupo social. Las creencias son una integración de conocimientos culturales y de experiencias personales y son transmitidos a través de la formación. Las tradiciones son un conjunto de conocimientos, creencias, concepciones, valores, normas y que se aplican en la práctica cotidiana. Nos ayudan a construir y a darle un significado a nuestra historia, como individuos y como sociedad. Las prácticas sociales en la escuela
Son espacios de enseñanza y aprendizaje que permiten organizar los contenidos curriculares con necesidades y que son muy demandadas en la comunidad estudiantil universitaria. Claro ejemplo es que forman parte de una de las asignaturas fundamentales en la formación de los futuros maestros, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de un contacto con lo que realmente se vive en una institución y así reflexionar y promover el aprendizaje de y por competencias y una enseñanza de calidad. Por último, me gustaría exponer lo siguiente, más que una conclusión, para mí es una reflexión, puesto que los temas que hemos visto a lo largo de este periodo, para mí han sido de desarrollar una mente más abierta en cuestiones de diversidad cultural y con lo que conlleva todo esto de escuela en contexto. Hablamos más sobre los instrumentos que nos ayudan a investigar e indagar sobre estas diferentes culturas o contextos en donde nos encontremos. Dado esto, me gustaría por último hacer una comparación de mi anterior exposición, que fue cuando hablé sobre mi experiencia que tuve en una práctica en una telesecundaria. Puedo decir que necesitamos ser más que un profesor, ser más que el profesor que escucha, sino el tener la conciencia de que necesitamos ver más allá, ver todavía esa posibilidad de cambio que haga la diferencia en estas escuelas que yo pude ser parte y pude vivirla, y creo que se puede ser todavía un cambio más significativo. En algunas de esas lecturas hablábamos sobre el cambio y la verdad es que en mí cabe una gran responsabilidad. Obviamente dentro de mis compañeros de escuela existe también una gran responsabilidad, pero está en uno el poder hacerlo. Lo mencionaba yo anteriormente, creo que está en uno hacer el cambio y sobre todo no dejar este tiempo que hemos estado aprovechando, no dejarlo al aire, ¿no? Es tener estas bases para poder construir un mejor ambiente escolar, una mejor cultura escolar. El poder expresar esto realmente me hace sentir mucho mejor, porque es algo que pues de alguna manera está dentro de mí. Pues creo que eso es todo lo que podía expresar por últimos minutos.